Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, en esta oportunidad vamos a compartir este mensaje, esta palabra que Dios envía a su pueblo. El título que hemos puesto: superemos toda pereza espiritual. Superemos toda pereza espiritual. Es una palabra que me hizo a mí mismo pedirle: Señor, dame tu gracia, porque la palabra de Dios se requiere, tú sabes, que sea recibida, expuesta de una manera siempre correcta. Y como el tema que vamos a estar tratando va a requerir de todos que nos analicemos a ver si hay algún momento de pereza en algún área que Dios dice, esto hay que hacerlo, y tú dices, sí, más tarde, Señor. ¿Y por qué yo? ¿Y qué sé yo? ¿Cuántas excusas se buscan? Que sea el Señor que nos permita. Como dice la palabra misma, el subir aquí al púlpito tiene que hacerse con temor y temblor, porque es Dios que va a hablar a su pueblo. Entonces vamos a comenzar la lectura en el libro de Isaías, capítulo 33, Isaías 33, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y hay una pregunta que hace: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Qué pregunta, ¿verdad? Y la respuesta: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Paremos allí. Lo que Dios está hablando, y los capítulos anteriores habla de problemas fuertes, castigos fuertes al pueblo desobediente, pero Dios está diciendo aquí que los pecadores se van a asombrar de lo que Dios va a hacer. Los hipócritas también, personas que parece que están actuando bien, pero en su corazón hay otra cosa. Y Dios hace la pregunta: ¿quién de nosotros va a morar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Llamas, y nosotros allí tranquilos porque estamos bien. Nada nos va a hacer daño si nosotros somos de ese grupo que dice, hemos leído: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias y cierra sus ojos para no ver cosa mala, el que se cuida, el que está atento de lo que les rodea, porque normalmente hay demasiadas cosas que tienden a arrastrarte y hacerte caer de la fidelidad a Dios. Pero el que hace todas estas cosas, dice, no va a resbalar nunca. Dice el verso 16: este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Está otra vez diciendo, la persona que se dedica a hacer, como lo dice el verso 15, habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Dios será tu protector, Dios te cuidará,
Sí, estarás habitando en llamas, pero no te vas a quemar, porque Dios está contigo, protegiéndote, porque tienes en tu corazón el deseo y la disposición de agradar a Dios, obedeciéndole en las diferentes áreas que Él dice que exige obediencia. Y muchas veces para nosotros es fácil obedecer cosas que son fáciles de obedecer. Pero algunas que requieren de nosotros mucho compromiso, ahí es que empieza entonces la dejadez. Ahí es que empieza entonces la pereza espiritual. Ahí empiezan los problemas. Y Dios quiere que tú y yo detectemos en este día, y la lista es larga que Dios me puso a leer, es larga en su palabra. No es completa, hay mucho más. Pero Dios quiere que tomemos una idea si realmente somos personas diligentes en hacer lo que Dios espera de nosotros, o si somos perezosos, aunque sea a medias o en exceso. Vaya por favor al libro de Oseas, capítulo 14. Oseas 14, versículo 1. Allí hay un ruego a Israel, pero la palabra de Dios aplica a cada persona que la escucha. Ha sido dejada escrita para que conozcamos cómo Dios obra con su pueblo, qué cosas Él exige, qué cosas Él ofrece, qué cosas Él va a darles, pero que podamos vivir en la luz verdadera, sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Oseas capítulo 14, versículo 1, aquí hay un ruego que dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita la iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Paremos allí. Dios está diciéndole a su pueblo: arrepiéntete de todo corazón, vuélvete a Jehová, deja de hacer lo que has estado haciendo, ofendiendo a Dios, y has visto con tus padres lo que ha sucedido, el estrago, lo que ha venido sobre ellos. Por eso dice aquí, dice en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Por qué esa expresión? Porque ya los padres no están allí, son los hijos los que quedaron. Los padres por su desobediencia ya están muertos. Pero ahora Dios les dice a este pueblo: ustedes avívense, no sigan el mismo ejemplo, porque le va a venir la misma condición después y el mismo castigo. Entonces dice Dios, cuando ellos realmente lo hacen, ahora viene una promesa de Dios. Dios dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, la ira de Dios es aplacada. La sangre de Cristo es recordada y es aplicada a esa persona que se arrepintió de corazón. Y esos pecados pasados son echados al fondo de la mar y ya Dios no los recuerda más. Y entonces viene una paz al corazón. Y viene ahora algo con Dios, una armonía. El querer estar con Dios, y Dios quiere que estar con nosotros. Dice Dios: porque mi ira se apartó de ellos. Verso 5 dice: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. En otras palabras, hermosura les va a llegar.
en tiempos de angustia que han estado viviendo por causa de su rebeldía, de su dejadez, por causa de que han estado dejando a un lado esas cosas que Dios quiere que hagamos, esa pereza espiritual, que Dios diría: ¿hasta cuándo vas a estar con ese adormecimiento? ¿Hasta cuándo vas a despertar? ¿Hasta cuándo vas a comenzar? Pero Dios dice: una vez que lo logras hacer, y que sea a tiempo, antes que venga un castigo, que lo logras hacer, entonces Dios cambia totalmente su manera de verte. Y en lugar de decirte vienen problemas, Dios dice: ya verás lo que viene para ti. Cosas que nunca has vivido, una manera de vida tan excelente, como Dios con su gracia te va a llenar de su gracia, de su favor, después que nosotros tomamos las medidas que debemos tomar. Y dice el versículo 8, Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Dice Dios: yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Verso 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Esa pregunta es para nosotros. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Los caminos de Dios, ¿cómo son? Rectos. Y los justos, los que deciden aplicarlos a sus vidas, andarán por esos caminos. Aunque pocos sea lo que anden por ellos, pero el que es justo dice: yo ando por eso. No importa si se burlan, no importa si me hacen algo, no importa nada. Quiero andar por el camino de Dios. Ese camino que Jesús dijo una vez, que es un camino angosto, pero que lleva a la gloria. Primero hay que entrar por esa puerta estrecha y dejar tantas cosas atrás y entrar por ese camino. Dice: los justos andarán por ellos. Y los justos, los que caminan como Dios quiere que andemos en esta tierra, vamos a recibir cuántas bendiciones de parte de Dios. Entonces veamos algo de aquello que Dios espera que hagamos y que normalmente hay mucha apatía, dejadez, pereza, como le queremos llamar. Lo tal es que no lo hacemos. No hay diligencia, no hay deseo de hacerlo. Veamos en el Evangelio de Lucas capítulo 6, por favor. Lucas capítulo 6. Versículo 27. Dice Jesús: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Escucho bien. Jesucristo está diciéndonos a nosotros, su pueblo, su iglesia, a nosotros los que estamos escuchando, dice: amad a vuestros enemigos. Usted dirá: ay, ay, ay. Y con todo lo que me hizo y lo duro que ha sido y las excusas, las cosas hay que dejarlas a un lado si queremos obedecer. Dice: ámale. ¿Y de dónde va a salir amor? Si lo que ese hombre o esa mujer me ha hecho, mire la lista. Ámale, no con tu amor, sino con el amor de Dios que está en tu corazón. Porque Dios te amó cuando tú eras pecador, pecadora, cuando tú le habías ofendido, cuando había una sentencia de condenación contra ti, y porque te arrepentiste te amó. Pero te amó desde antes, porque demostró con la muerte de su Hijo que amaba a toda la humanidad perdida. Entonces Dios quiere que sacamos amor aún para el que menos necesita amor.
Si no tiene nada, por lo menos dale algo de lo que tú tienes, que te sobra ese amor. Dice, ámales a ellos, haz bien a los que te aborrecen. Santo, hay alguien que te hacía la vida imposible, busca la manera de hacerle algo bueno. Y lo más probable es que al principio de la sorpresa, cuando hagas algo bueno a esa persona que te odia, te dice, eso no lo quiero. No lo quiere, no importa, pero en su corazón se va diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué me hizo eso? Y empieza ahora algo en su corazón a maquinarle que va a haber el fruto que luego va a salir de eso. Jesús dice, bendice a los que te maldicen y ora por los que dicen mentiras de ti, te calumnia. Bendice al que te maldice. Cualquier persona que diga algo malo de ti, di algo bueno de esa persona. Bendícele. Pídele a Dios que le ilumine su mente, que le salve, que llene su corazón de la verdad, etc. Pero que salga palabras de bendición. Nunca de maldición, de bendición. Dice el verso 29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Esto no es de que al que te da con golpe, dale tu otro. Dice, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Te robó algo, espérate, aquí hay algo más, llévatelo. Está bien. Dice, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Al que te pida, dale. ¿Ha pasado alguna oportunidad en tu vida que alguien se te acercó y dice, hermanito, una limonita? Y te vas. O empiezas a juzgarlos para beber, para emborracharte, para comprar tal cosa. No, gracias, no te voy a dar nada. ¿Y quién eres tú para saber para qué está pidiendo esa persona? Dios no dice que le preguntes, Dios dice que le des. Dios dice que le demos. Y si le podemos dar es porque ya tenemos. Pensemos bien, hay mucha necesidad en la tierra. Gente que está necesitando cosas y uno ni sabe porque no se preocupa por verlos. Mejor dice, si por allá hay demasiado que están en la calle, yo cojo esta vía. Cuidadito, porque Dios te conoce. Dios quiere que seamos dadivosos. Dice el verso 32, sigue diciendo Jesús. ¿Por qué? Él explica. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces la conclusión que él da allí es, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí está Jesús diciendo, ¿qué mérito tienes de hacer lo mismo que cualquiera hace por ahí? Por eso Dios quiere que su pueblo procuremos, anhelemos estas recompensas que Dios dice que tiene. Recibirás un galardón grande y serás llamado hijo, hija del Altísimo. Imagínese. Y usted dirá, yo soy hijo de Dios porque yo creo en Dios. Sí. Pero Dios quiere es que lo demostremos si realmente somos de Él. Que hagamos lo que Él dice que hagamos, porque esto solamente Dios le está hablando a su pueblo. Porque quiere bendecir a su pueblo sobremanera. Que pueda habitar en la tierra, aunque esté envuelto en llama de problemas, pero tú estás tranquilo, tranquila. A ti no te llega eso, porque Dios está contigo. Te está protegiendo, te está librando de todo mal, etc. Y como dice aquí, seamos misericordiosos,
porque Dios es misericordioso. Dice el verso 37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Ora usted el Padre Nuestro cada día, como Jesús nos mandó? Él dijo, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Ahí hay como también, no dice mejor que lo que yo hago, no, como también yo hago. Y luego dice más adelante, eso está en el Evangelio de Mateo, luego dice más adelante, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Jesús dice aquí, perdonad y seréis perdonados. Dice el verso 38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ese dar está hablando, en aquel tiempo no eran con chequeras ni billetes, digamos es a algún envase. Hay alguien y tú le vas a llevar algo, ok, depende del tipo de envase que tú tienes. Quizás es pequeñito para que no quepa mucho, pero como quiera estás llevando. O quizás tú dices, no, yo voy a dar porque voy a dar y llevas grande. Dios dice, con la misma medida que tú estás dando, con esa medida Dios te va a volver a dar. Y tú das un poquito normalmente y luego dices, Señor, dame para todo esto. Dios dice, no cabe porque es muy pequeño la medida tuya, así es que confórmate con eso. Está diciendo Dios, está diciendo Jesús. Quiere que abramos nuestros ojos. Quiere que comprendamos que cuando Él pide algo, tiene un propósito de bendecirnos, pero también un propósito de hacernos diferentes a los demás que no conocen de Dios. Y Dios quiere que nosotros, en lugar de estar juzgando a las personas, solo Dios es el juez, que nosotros seamos misericordiosos y ayudemos a las personas. Veamos cómo dice el libro de Romanos, otras áreas también. Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 9. Aquí hay otra pequeña lista. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pero esa parte donde dice el amor sea sin fingimiento, normalmente nos damos cuenta cuando alguien dice, yo te quiero tanto, para verme vivo, para verme de otra manera. ¿Cómo es, por favor, que me quiere? Porque muchas veces uno conoce la hipocresía, pero si fuéramos hipócritas también lo vamos a dar a conocer. Nadie es bobo. Dios quiere que seamos sinceros, íntegros, correctos en toda nuestra manera de vivir. Eso quiere el Señor, que sea sin fingimiento, que nos amemos con amor fraternal, que sintamos la necesidad de los demás y busquemos cómo le podemos ayudar. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Paremos allí. Nos dice que seamos gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación es, pero ¿cómo así? ¿Me voy a alegrar en la tribulación? No me voy a alegrar, pero no me voy a estar quejando tampoco. No voy a estar diciendo, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? No lo voy a decir. Voy a sufrir la tribulación porque si Dios la permite, por alguna razón la permite. Dios no hace nada injusto. Todo lo que Él hace es obrar con justicia.
Si llega algo a nuestras vidas que no nos agrada, Dios, muéstrame por qué. Revélame, Señor, ¿qué hay? ¿Por qué eso ha venido? Y si Dios te muestra que no hay nada de problemas contigo, entonces es una prueba de fe. Es saber cómo yo reacciono, aunque sé que estoy haciendo lo bueno, pero cómo reacciono delante de Dios cuando Él prueba mi fe en las tribulaciones. Por eso dice, sean sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La oración no es solamente un ratito. Constantemente hay que estar orando. Hagas lo que hagas, orar es estar en comunión con Dios. Puede que tú hables con Dios, orar no es solamente hablarle a Dios. Orar incluye escuchar a Dios, porque es una conversación bilateral. Entonces, si estamos siempre en comunión con el Espíritu Santo, así es que Dios quiere que estemos. Dice el versículo 14, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué está diciéndonos aquí? Que nos gocemos con el que se goza, que lloremos con el que llora. Le aumentaron el salario. Ay, ¿por qué a mí no? ¿Cómo que por qué a mí no? Celebra con aquella persona, gózate con el que se está gozando. Le va para tal sitio, hizo tal cosa. Ay, yo aquí encerrado, hermano, ¿qué pasó? Ay, gózate con él, se goza. Y si hay alguien que está sufriendo y tú dices, pues yo estoy bien. No, llora con el que llora y busca manera de cómo le puedes ayudar. Dice que nos asociemos con los humildes, que no seamos orgullosos. Eso hay que mirarlo bien, porque muchas veces queremos aparentar para quedar bien con la sociedad y Dios dice, ¿qué pasó ahí? Tú no eres de ese grupo. Entonces más bien sométete a como Dios dice que debemos vivir delante de los demás. Dice el verso 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Oyó bien? Nosotros debemos procurar estar en paz con todo el mundo, si es posible. Si alguien ahora dice, no, para ser parte que yo te quiero y esto, entonces tiene que ser como yo, chao. Eso sí es posible, si Dios lo cambia, lo que fuera. Pero no me voy a mezclar con ellos, pero sí quiero estar en paz con ellos. Eso dice la palabra. Dice el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, si tú no te tratas de cobrar con tus fuerzas, Dios se va a encargar de cobrarle según Él quiere hacerlo. Pero deja que sea Él que lo haga. Tú pídele misericordia a Dios por esa persona. Ora para la persona que te hace mal. Ora para que en lugar de Dios destruirlo, Dios lo transforme. Dice más, verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer comida buena, saludable, que no le haga daño. Pero dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber sin echarle nada extraño adentro. ¿Ok? Dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando tú haces algo bueno a alguien que te hace algo malo, esas ascuas de fuego en su cabeza es que lo va a poner a pensar cómo esta persona a mí trató así, ¿por qué? Ya sabes. Y ese por qué es lo que hace que una persona logre a recapacitar, a darse cuenta que no está actuando bien, que hay alguien que le dio un ejemplo de cómo debe ser y dice, yo quiero hacer como aquel. Voy a preguntarle,
¿qué le pasó? ¿Por qué él actúa de esa manera? Y ahora se acercó con otra actitud y tú le puedes hablar de tu testimonio, de a quién conoces, quién te transformó, etc. Pero deja que Dios obre. No tratemos nosotros de hacernos nosotros mismos justicia. No, si me la hizo, la paga. No, que no me la pague. Dios se encargará. Dios dice, déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Y Dios por eso dice, mejor pide, ora por esa persona. No pida que Dios le destruya, que Dios se vengue de ti. No. Misericordia quiero y no sacrificio, decía el Señor. Ten misericordia de esa alma que no se vaya a perder en una eternidad en el infierno. De nuevo, no seas vencido con el bien, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otras palabras, hay algo más aquí. Voy a ir al libro de Filipenses. Vaya por favor a la carta de Filipenses, capítulo 4, que allí nos da una clave muy importante, el versículo 8, de cómo nosotros podemos hacer, cómo nosotros podemos vivir, cómo podemos entender qué hay en la vida. Tantas fuentes de información que hay, que uno no sabe quién dice la verdad y quién me está mintiendo, quién me está envolviendo la mente, quién está tratando de sacar provecho de mi ignorancia, etc. Aquí dice Filipenses 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, esto pensad. En otras palabras, la Biblia dice que según es el pensamiento en su mente, así mismito es la persona. Según una persona vive pensando, eso mismo es lo que proyecta. Porque de su pensamiento salen cosas buenas, malas, allí está. Por eso Dios dice en su palabra, procuremos pensar de esta manera. Analizando siempre qué entra a nuestra mente, preguntándonos si es de Dios o si no es de Dios. Porque no todo pensamiento que entra a nuestra mente es de Dios. Mucha manipulación mental hay por doquier. Pero el Espíritu Santo, cuando andamos en comunión con Él, siempre nos va a dirigir. Y cuando hay algo que escuchamos, o viene el pensamiento, o viene la inquietud, Dios dice, eso no es mío. Entonces lleva cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. No lo recibas, no sigas esa instrucción, no sigas por ahí. Si es bueno, perfecto. Si es amable, si es puro, si es de buen nombre, como hemos leído, qué bueno. Pero si no lo es, no dejes que tu mente se vuelva allí un taller del maligno para luego hacerte caer en cosas que Dios no espera que tú hagas. Dios quiere, hermanos queridos, que cuidemos nuestra mente. Al cuidar nuestra mente, cuidamos nuestros corazones. De nuevo, primero uno piensa y luego actúa. Y hay otros que dicen, no, este actúa y luego piensa, este es un loco. Cuidado, no juzguemos a nadie. Miremos cómo actuamos porque Dios quiere que nosotros nos evaluemos y nos demos cuenta si hay por ahí algo que nos está haciendo ser personas que no actúan, dejadas, lo dejamos para después. Algún día que lo haga otro decimos, si somos diligentes o si somos perezosos. ¿Qué somos? En algunas áreas. No quiere decir que lo sea en todas las áreas, pero en esas algunas es que Dios quiere que nos fijemos, que seamos sinceros y que tomemos la decisión de buscar manera de superar esa dejadez que hemos estado sufriendo quizás por muchos años. Voy a concluir en el libro de Salmos, en 2 lugares allí. Acompáñenme por favor al Salmo 139,
versículo 1. Salmo 139, versículo 1. Porque aquí hay un ruego de David, el rey David, un ruego a Dios que es también importante que tú y yo nos apropiemos de él. Salmo 139, verso 1 al verso 3 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Paremos allí. David sabía lo que estaba diciéndole a Dios, porque era un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Dios mismo da testimonio de quién era David. Pero él dice: tú me has conocido. Pero luego le dice en el versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En otras palabras, aunque nos creemos en algún momento, no hay nada que hacer, he estado bien, ¿en serio? Pregúntale a Dios. Pon tu corazón delante de Dios y dile: Dios, revélame, ¿qué hay? ¿Hay algo que deba arreglar, cambiar? Dios quiere que estemos sinceros, que no nos consideremos ya los que no fallamos nunca. Cuidadito, el que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra. Y dice la Biblia que la persona que se sube, que se enorgullece, Dios lo humilla. Pero la persona que se humilla, Dios lo exalta. Por eso nosotros tenemos que vivir de esta manera delante de Dios, humillados. Humillados no quiere decir: entonces no valgo nada. No, vales mucho. Pero humíllate delante de Dios para que el orgullo no entre a tu corazón por todo lo que vales. Para que no te creas superior a nadie. Más bien, dile a Dios que guarde tu corazón, que no te compares con nadie, pero trata de ayudar a cada persona. Trata de ser útil para cada vida. Ayuda en la manera que puedas a la mayor cantidad de gente que puedas, y de todas las maneras que puedas. Ayúdale. Eso quiere Dios que hagamos, y estaremos siempre siendo usados por Dios de una manera maravillosa, como habíamos leído en Oseas, que Dios nos va a bendecir de una manera tan especial, tan particular. Estaremos viviendo en la tierra, pero saboreando el paraíso, en medio de fuego y de problemas, no importa, pero disfruta lo que Dios te da cada día. Y concluyo en el Salmo 27, acompáñenme por favor allí. Salmo 27, capítulo 13 y 14. Nos dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y nos dice entonces: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera, dice, a Jehová. Espera a Jehová. Espéralo, aguárdalo. Pero esfuérzate. Toma aliento. Nunca diga: oh, Dios se olvidó de mí. No se ha olvidado de ti. Oh, Dios parece que no va a atender mi petición. No digas eso. Sigue esperando, que Dios es fiel. A su tiempo va a venir. En el momento preciso va a venir. Sigue esperando. En toda prueba que Dios permita, es prueba de fe, para ver de qué categoría de fe tú tienes. Dice que la fe es probada como el oro se prueba en fuego. Entonces Dios está probando tu fe. Y si de la fe tuya no sale nada en esa prueba fuerte, quiere decir es puro oro.
Pero si salió queja y y otras cositas, oh, mira la escoria que tenía esta fe. Entonces esa fe tenía que ser puesta en fuego. Por eso dice aquí, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Pero antes ha dicho, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra. No, algún día cuando me muera, no, aquí en la tierra. Dios se va a manifestar aquí en la tierra, lo voy a ver, veré su gloria, etc. Que sea el Señor que nos ayude, hermanos queridos, a evaluarnos, a detectar, al leer la palabra, detectar algún punto donde se nos hace difícil obedecer y provocamos entonces esa pereza en obedecer la palabra, lo que llamo pereza espiritual. Dios lo dice, sí, algún día. Mientras tanto que lo haga otro, etcétera. Que eso no sea un lenguaje nuestro más, sino que digamos, Señor, lo que tú me digas, yo lo hago, yo obedezco cada orden y punto, porque tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Rey, el que gobierna mi vida. Amén. Pongámonos en pie, por favor, hermanos queridos. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Dios es bueno. Dios es fiel, Dios es misericordioso, bondadoso. Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Pero sin conocer de Cristo no hay arrepentimiento. ¿Cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? Dice la palabra. ¿Y cómo oirán si no va alguien y les habla y les explica? Dios espera que tú y yo, como sus hijos, vayamos, hablemos la palabra. Y aquellos difíciles, ya hemos visto de qué manera, no quieren saber nada, son malísimos, no importa. Ora por esa persona, bendice a esa persona, hace algo bueno a esa persona y verás cómo Dios actúa en ellos también. Pero que nosotros seamos sinceros, hermanos queridos. Sinceros. Dios conoce cada corazón y Dios conoce los pensamientos de todos. Y solo Dios sabe si le estamos siendo sinceros. Y solo Dios sabe si estamos todavía escondiendo algo. No, Señor, no lo entrego ahora porque quién sabe si voy a cumplir. Cuidadito, hermano, no juegues con Dios. Todo lo que el Espíritu Santo pone en tu mente es porque hay algo pendiente allí. Entonces vamos a orar con toda sinceridad. Vamos a pedirle a Dios que nos escuche, que tenga misericordia. Porque tiene misericordia es que manda estas palabras. Porque es compasivo, nos hace entrar en razón. No nos deja por ahí perdidos en nuestro vagar diario. Dios quiere que seamos personas que vivimos en esta tierra conectados al cielo, conectados al Espíritu Santo, donde todo aquello que debemos conocer lo vamos a saber, porque Dios está con nosotros. Amén. Entonces vamos a orar. Y si alguna persona tiene que entregar su vida a Dios de todo corazón, hazlo hoy también. Entrega tu vida a Dios, que Dios sea el que dirija tus pasos de hoy en adelante también. Y cualquier persona que no importa todo lo que estás haciendo para Dios, sí, parece que todo va marchando de gloria en gloria, sí, pero esas cositas que nadie más ve, solo Dios, pero que tú también las conoces, esas cositas, por favor, ese venenito que luego se puede expandir, sácalo de tu alma, sácalo de allí. Exponlo a Dios y Dios te va a escuchar. La Biblia dice que confesemos a Dios nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Si quieres orar con tus propias palabras también, hazlo. Ten toda la libertad porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros y Él es que nos dirige a todos nosotros en qué debemos decir, qué debemos hablar. Y también los pensamientos correctos vienen de Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios, por darnos en este día este gran privilegio de conocer, Señor, una vez más estas cosas que tú esperas de nosotros,
que comprendamos y que tengamos la mayor disposición de obedecerlas. Gracias, Padre, por recordarnos, porque nos amas, porque quieres lo mejor de nosotros también y para nosotros también. Gracias, Dios. Y en esta hora, Dios, tú conoces cada petición de oración, cada arrepentimiento. Tú conoces cada palabra que está saliendo de cada corazón. Los que estamos aquí, los que están a la distancia con nosotros, tú conoces todo. Y te ruego, Dios, escucha, oh Dios, nuestras oraciones. Sé propicio a nuestras palabras, Señor. Inclina tu oído, Señor, y óyenos. Haz a cada corazón sentir alegría, gozo. Renueva un espíritu recto en cada uno de nosotros, Padre. Haznos sentir gozo, alegría, al saber, Señor, que tú nos has redimido, que tú nos has perdonado, que tú nos has puesto en alerta para que no nos dejemos otra vez desviar por medio de pensamientos extraños por los cuales son bombardeados nuestras mentes con todas las cosas que escuchamos o que vemos a diario. Dios, ayúdanos a ser fieles a ti, porque tú siempre eres fiel para nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y quieres bendecirnos de manera que nunca hemos ni siquiera imaginado. Te agradecemos, Señor, tus intenciones, y ayúdanos siempre a quitar todo obstáculo que el enemigo trate de poner en nuestro camino. Con tu ayuda siempre y dirección, seguro sabemos que lo vamos a lograr, Señor. A ti te daremos siempre y te la damos todo el honor y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor.